Estamos de regreso, doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a nuestro neurólogo Jorge Salazar y también el día de hoy nos acompaña el geriatra José Bolio y nos van a platicar del Alzheimer. Doctores, bienvenidos. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Nidia. Acá estamos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Salazar, igual, como cada semana, vamos a retomar. La semana pasada estuvimos hablando un poco del Alzheimer. Para quienes no escucharon la entrevista, me gustaría pues que nos mencionaran, para iniciar, ¿qué es el Alzheimer? Doctor Bolio. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza por básicamente por la pérdida de las funciones mentales de los pacientes, ¿no? Es una enfermedad, no es nueva, es una enfermedad que se ha descrito desde hace ya más de 100 años, pero que pues no se veía porque la gente no vivía la edad que vive ahora, ¿no? Entonces ese es uno de los factores principales de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo hay de desarrollar. De que se presente. Sí, el deterioro de las actividades mentales, ¿no? Sin embargo, yo creo que muchos tendrán la cuestión, estarán pensando si el Alzheimer también se puede presentar en una edad más corta, no necesariamente en mayores de edad. Sí, de hecho la enfermedad fue descrita por el doctor Alzheimer, el que le dio su nombre, en 1906, en una persona de 55 años más o menos, o sea, 55 años, por eso se considera que el Alzheimer es una demencia, una forma de demencia presenil, el Alzheimer puro. Nosotros vemos otro tipo de demencias y para separarla del Alzheimer puro ponemos demencia senil tipo Alzheimer, porque comparten muchos síntomas, aunque la persona ya tenga 80 o 90 años, ¿no? Insisto, no es esto una regla, no es una norma. A lo mejor usted conoce personas que tengan 100 años o 90 y están perfectamente bien, y gente más joven que ya presenta. Sí, que ya, definitivamente. Ahora, creo que también una cuestión importante para quienes nos están escuchando es saber si esto es hereditario. Hasta donde sabemos, no es hereditario. Hay muchos estudios recientes, estudios de actualidad, que hablan de presencia de genes y proteínas y cosas que se están investigando. Pero así como hemos visto familias donde 3 o 4 miembros cercanos, hermanos, por ejemplo, tuvieron la enfermedad, hay familias donde solamente una persona, ¿no? Que no se había presentado que no y se solo había hay presentado. un integrante. Exactamente. O sea, no hay una regla. No podemos generalizar o decir, como en tu casa hay o en tu caso hay, pues También vas a prepárate porque te va a tocar. No, para nada. No, eso no lo podemos asegurar, ¿no? Doctor Salazar, los focos rojos a los que tenemos que estar pendientes de los síntomas para quienes tengan pues algún integrante en casa y que tengan pues esta intriga de que tal vez pudieran estar presentando esta enfermedad, ¿cuáles son? Bueno, uno de los principales datos va a depender mucho la etapa. Es una enfermedad progresiva, la demencia tipo Alzheimer, en la que hagamos la entrevista con el paciente. Se dice en etapas iniciales. Ahora hay estudios que hablan de una etapa presintomática, es decir, que incluso la enfermedad de que inician los síntomas, que es lo que nos va a llamar la atención, pueden haber ya cambios a nivel cerebral, y esto se ha podido detectar a través de algunos estudios de imagen como el PET scan y otros que se están desarrollando. Pero digamos que ya cuando entramos en el terreno de la clínica y de los síntomas, el primer dato, y yo creo que es el más relevante y el que más nos llama la atención, es la pérdida de la memoria inmediata. Es decir, pacientes que todo el tiempo nos están preguntando lo mismo, nos repiten lo mismo, y que incluso pueden perder objetos de valor con respecto a un deterioro
con respecto a un nivel previo de funcionalidad. Por ejemplo, es el paciente que está platicando, te repite las mismas preguntas, olvida la cartera, las llaves, cuando antes no lo hacía, o lo hacía de manera ocasional, pero era capaz de recordar esta información. Yo creo que ese es el dato más importante. Otro punto muy importante que cabe señalar, se ha visto que, por ejemplo, algunas enfermedades que tienen que ver con el estado de ánimo, como por ejemplo la depresión, se ha relacionado mucho con las enfermedades degenerativas, entre ellas con las demencias. Se dice ahora que quizás una etapa antes de que empiece esta pérdida de la memoria tenga que ver con algunas otras funciones, como por ejemplo la depresión, cuadros depresivos que no responden a fármacos, a pesar de múltiples terapias y tratamientos. Hay que hacer una indagación por ahí, hay que hacer una exploración para ver si no estamos ante algún tipo de demencia, ¿no? El Alzheimer entre ellas. Entonces yo creo que ese es el dato más relevante, la pérdida de la memoria inmediata. Es algo que nos debe o la desorientación. Por ejemplo, sale papá o mamá, está manejando y de momento se pierde, o se va a la tienda de la esquina y de momento nos avisan que lo encontraron en la calle totalmente perdido y no sabe dónde está. Eso también nos puede orientar de que el paciente está presentando pues una demencia. Incluso para quienes adultos mayores que vivan solos pueden darse cuenta de esto. Entonces ellos pueden alertar a sus familiares para que los atiendan. En etapas iniciales esto puede suceder, pero en etapas avanzadas pasa algo bien curioso. A veces el paciente no es consciente de la enfermedad. Hay un signo que se llama la anosognosia, en el cual el paciente no se percata de las deficiencias que tiene. Esto obviamente ya habla de un avance de la enfermedad, pero en etapas iniciales sí puede percatarse, por supuesto. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los olvidos ocasionales? Porque a lo mejor estamos escuchando esto y pensamos en aquellas ocasiones en que a lo mejor nos está diciendo que repetimos cosas que ya contamos y nos espanta. ¿Qué pasa con esos olvidos ocasionales? Eso no es Alzheimer. Así es, no todo olvido significa que tiene Alzheimer. Por ejemplo, la depresión, en la que puede haber una falla en la concentración o en la atención, pueden cursar con olvidos. El déficit de atención, con hiperactividad, por ejemplo, en el que hay problemas de concentración. La memoria es un proceso complejo, ¿no? Hay muchos tipos de memoria que nosotros tenemos en el cerebro, no es un solo tipo de memoria y su funcionamiento depende de muchos factores. Depende del estado de ánimo del paciente, de la capacidad, ¿verdad?, de la integridad de ciertas áreas cerebrales, pero también los estados de ánimo juegan un papel muy importante y es frecuente que a veces cuando estamos distraídos o con la mente ocupada en otras cosas, pues no prestemos atención y esto erróneamente lo podemos confundir con una pérdida de memoria, por ejemplo, con un Alzheimer, ¿no? Correcto. Ahora el tratamiento. ¿Qué tratamiento es el que se lleva a cabo para esta enfermedad? Bueno, una cosa de las que decía el doctor Salazar es que muchas veces el paciente no acepta que le está sucediendo esto. Cuando nosotros le decimos se olvidan las cosas, el paciente dice no, a mí esto no me pasa. La negación de aceptar, ¿no? Sobre todo, como dice el doctor Salazar, la memoria reciente. La familia te dice, oh, doctor, se acuerda perfectamente bien de lo que hizo hace 30 o 40 años, pero usted no le pregunte qué hizo ayer o a dónde fuimos o a dónde vamos, porque nomás no. La memoria reciente es la que se afecta más. En cuanto al tratamiento, aquí viene un problema, porque como es una enfermedad crónica, progresiva, evolutiva, irreversible, entonces es muy lógico y muy normal que los familiares o el paciente acudan buscando un tratamiento. Entonces nosotros afortunadamente estamos al día, vamos a decirlo así, con los medicamentos que hay hasta ahora conocidos y que podemos utilizar en los pacientes. Pero tenemos que advertirles y tenemos que ser muy claros con la familia de decir, esto no es una enfermedad infecciosa, por ejemplo, que te voy a poner 5 inyecciones y ya, te curé con esto, ¿no? Sino que aquí se requiere de una constancia y de una paciencia sobre todo para que estamos seguros
que el tratamiento que te estoy dando de alguna manera está ayudando a detener la progresión de la enfermedad. No te voy a curar, pero pacientes, familiares sobre todo, nos dicen, lo vemos un poquito más tranquilo, ya no se le olvidan tanto las cosas, o sea, sí hay un cambio, pero a veces vienen y te dicen, es que tomamos 2 cajitas y no vemos mejoría. Es que no son 2 cajitas, sino que tienes un tratamiento continuo, es un tratamiento, debe ser prolongado y siempre supervisado por un médico general, un médico familiar, un médico que conozca o médicos que manejamos esta situación, médicos ya especialistas. Por supuesto, ante nada, y siempre lo decimos, acudir con los especialistas. Si usted quiere más información sobre este tema, los doctores nos trajeron 2 libros de manera digital para regalar. Doctor Salazar nos va a dejar estos 2 libros digitales, los vamos a regalar en redes sociales. Comuníquese, por favor, en nuestras redes sociales y con mucho gusto se los vamos a entregar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Así es, Nidia, muchas gracias, ¿no? Y pues poner al servicio de la gente, ¿verdad? Estos libros digitales, Entendiendo el Alzheimer, una guía para el cuidador, ¿verdad? Para apoyar a las familias de los pacientes con esta enfermedad. Muchísimas gracias, buenos días. Vamos ahora del otro lado del estudio con Fátima. Gracias.